A ustedes bienvenidos y gracias por sintonizar nuevamente Minuto 1. Nuestro conductor Gustavo Silvestre estuvo hasta hace minutos presentando su nuevo libro, así que el programa lo vamos a hacer con Mariano Hamilton y ya mismo nos metemos en los temas. El primero de los prometidos, el satélite argentino que ahora va a dejar de serlo. Para el INVAP, esta posibilidad de una alianza estratégica con la empresa Hughes es justamente basada en nuestra capacidad tecnológica. Lo que estamos buscando es un socio estratégico que potencie las capacidades del INVAP, porque el INVAP va a ser el que provea de ARSAT 3 para desarrollar mejor, porque lo que encontramos cuando llegamos es serios problemas de comercialización en el ARSAT 1 y el 2. Acá hay que combinar la capacidad tecnológica que ha desarrollado el INVAP, los desarrollos que ha hecho ARSAT, con socios estratégicos, que es lo inteligente hacer, esto lo llamo una inserción inteligente de Argentina en el mundo, así que no se preocupen los muchachos de INVAP, creo que de esta manera lo vamos a lograr mejor, buscando socios buenos en el mundo para que usemos lo bueno nuestro y que ellos nos den lo que nos complementen lo que nos falte. Aparentemente esto debería pasar por el Congreso de acuerdo al artículo 8 de la ley 27.208, porque además está en juego la cuestión de soberanía a partir de que la órbita corresponde a la República Argentina. No lo tengo tan claro, porque esto es un acuerdo estrictamente sobre un satélite y que tiene un carácter más comercial que tecnológico. Y ahora INVAP accede a buen financiamiento, que antes no tenía. No le encuentra inconveniente el presidente al contrato con la armamentista Hughes, que es la que va a controlar el funcionamiento del satélite ARSAT 3. Una tercerización de un negocio que al Estado le daba ganancias. Le daba ganancias y a partir de ahora va a ser gestionado no solo por privados, sino además por un privado extranjero. Vizcay, el hombre que está en la mira del gobierno, Pedro Vizcay, hombre que llevó desde su silla en el Banco Central críticas a la política económica del gobierno, pero además críticas contra la política específicamente monetaria que lleva adelante Federico Sturzenegger. Ese es el argumento que esgrime el gobierno para pedir la remoción de Pedro Vizcay. Mañana se va a reunir la comisión bicameral del Congreso que tiene que extenderle una sugerencia al Poder Ejecutivo para remover o no remover de su cargo a Vizcay. Pero según las normas que rigen los acuerdos del Senado y las normas además que rigen el funcionamiento del Banco Central, para remover a un director del Banco Central, en este caso un director por la oposición, hace falta un argumento, hace falta imputarle un delito, algo como lo que en su momento se les imputó a funcionarios del Banco Central involucrados en casos de lavado de dinero, involucrados en situaciones delictivas de guante blanco. Bueno, el delito que le achacan a Pedro Vizcay es haber opinado en medios de comunicación, entre ellos, por ejemplo, haber publicado una nota de opinión en ámbito financiero, denunciando que la política monetaria lleva a una encerrona, a un callejón sin salida, y diciendo que, por ejemplo, el pago de altísimos intereses por las LEVACs incentiva la bicicleta financiera. Ese es el delito de Vizcay, delito de opinión. Lo que pudimos establecer por fuentes del Ministerio de Economía y del Congreso es que el pedido para que esta comisión se expida fue hecho por Federico Sturzenegger, primero al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Le dijo, necesitamos saber si con sus declaraciones está entorpeciendo la política monetaria y la política económica en general. Y lo que respondió el ministro de Hacienda, y por eso llegó el pedido de remoción a la Comisión Bicameral del Congreso, es que efectivamente está contradiciendo la política de comunicación del Banco Central. Habrá que ver si esta bicameral avala este argumento para remover a un director que cuenta con aval del Senado. Cuenta con el aval del Senado, igual que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. De ahí la
apreciación empieza a ser política y la negociación que se entabló desde el gobierno fue con la oposición en el Senado, que es el peronismo del Senado. ¿Quién es el hombre que circula como posible candidato a reemplazar a Pedro Vizcay? Un salteño. El salteño se llama Diego Saravia. Diego Saravia es un economista con maestría en Estados Unidos que actualmente se desempeña en el Banco de Chile y que, por lo que pudimos establecer, es el más firme candidato a reemplazar a Vizcay en esa silla. ¿Cuál es el toma y daca? Bueno, el peronismo en el Senado, que ha acompañado en muchas leyes a la administración de Cambiemos, quiere tener gente propia en el directorio del Banco Central. Y eso fue materia de negociación por lo que pudimos establecer con Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Este hombre, el salteño Diego Saravia, el más firme candidato a reemplazar a Vizcay, es un hombre de Juan Manuel Urtubey. Y la negociación tras bambalinas fue, por ahora, no confirmada por Juan Manuel Urtubey. Nosotros consultamos fuentes de la gobernación salteña, no se expidieron a este respecto, pero la negociación tras bambalinas, por lo que pudimos establecer en fuentes del Congreso, se dio entre Urtubey, los senadores del peronismo, los integrantes de la bancada peronista del Senado y Federico Sturzenegger. Ellos prefieren un opositor blando que un opositor como Vizcay, que, como decíamos, viene denunciando la política de bicicleta financiera y demás. Otro tema económico, el tema de los préstamos. Anuncio de el presidente durante el día de ayer, pero que se plasmó en un decreto hoy, un decreto que estableció la mecánica que van a tener estos préstamos para beneficiarios de asignación universal por hijo y también de pensiones por discapacidad. A ver, ¿cuál es el contexto en el cual se da esto? Bueno, un contexto en el cual la deuda viene a reemplazar el ingreso perdido. Fíjense ustedes, los jubilados y pensionados vienen ya accediendo a un plan de financiación especial que se extiende a través de la tarjeta Argenta y desde abril sirvió para que le prestaran 10.000 millones de pesos a unos 300.000 jubilados. Fíjense ustedes, el préstamo promedio que tomaron estos 300.000 jubilados fue de 30.000 pesos. La cuota promedio que surge de eso a 12 meses, porque algunos tomaron financiación a más largo plazo, es de 3.000 pesos. Y las tasas de interés que se comprometieron a pagar son del 24 al 28%. Hasta ahí uno diría, muchos jubilados terminan yendo a cuevas financieras, a cooperativas de crédito que les cobran altísimos intereses por prestarle dinero, por hacerle un préstamo personal. Esto pareciera una ventaja frente a las tasas leoninas que le cobran esas financieras. Ahora, este préstamo en realidad, ¿qué viene a cubrir? Viene a cubrir esta pérdida de poder adquisitivo. Fíjense ustedes, esto es una actualización en términos reales de la jubilación que se percibía en julio de 2015 a la que se percibe en agosto de 2017, con el último aumento de marzo y con la imputación de los precios de la medición de estadística del gobierno de la ciudad. Esto es entre ANSES e IPC de Cava. ¿Cuál fue la pérdida? 19,6% de pérdida de poder adquisitivo. Esa es la pérdida que se busca paliar ahora con un préstamo. Es la misma forma que encontró el capitalismo para resolver la pérdida de poder adquisitivo del salario desde Reagan y Thatcher. Cuando la gente dejó de ganar lo necesario para consumir, empezaron a endeudarla. Eso es lo que a escala argentina y con los sectores de menores ingresos ahora está tratando de hacer el gobierno. Pero esto es lo que ocurrió con los jubilados. Fíjense ustedes lo que viene ocurriendo con los que ahora van a ser beneficiarios de este nuevo plan de créditos. Desde el jueves, o sea, desde pasado mañana, van a poder pedir 3.000 pesos por hijo a 12 meses o 5.000 pesos por hijo a 24 meses los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Esto se va a extender en el caso de los pensionados por invalidez a entre 10.000 y 30.000 pesos, de 12 a 36 meses. Se va a poder pedir 10.000 a un año, 20.000 a 2 años, 30.000 a 3 años, con una tasa de interés del 24%. Ahora, ¿qué es lo que viene a paliar en este caso? La misma caída, una caída menor, hay que decirlo, porque esta actualización fue mayor, con algunos plus en el medio, pero la caída entre julio de 2015, lo que podía comprar una asignación por hijo en julio de 2015 y lo que puede comprar ahora,
fue una pérdida del 9,2%. Esta pérdida del 9,2% es la que ahora se viene a intentar paliar a través de un crédito parcialmente subsidiado por la ANSES. Esto no es lo único. El presidente Mauricio Macri también, en un acto ayer que celebró en La Matanza, destacó que se están dando 3 préstamos hipotecarios por hora. Perdón, un crédito cada 3 minutos, más todavía, fíjense cómo lo mide, un crédito cada 3 minutos. Y esto es cierto para lo que va de julio. Es cierto que se han acelerado muchísimo los préstamos indexados, los préstamos actualizables por inflación. Esa información oficial del Banco Central lo que dice es que se dieron ya 16.000 millones de pesos en créditos. 2.621 millones de pesos de ellos fueron otorgados en junio último, el mes pasado. Esto quiere decir que el gobierno está basando en la deuda, en el endeudamiento de la gente, parte de su estrategia electoral. No es el primero que lo hace. Esto le ha dado grandes resultados, por ejemplo, a Menem. Recuerden el voto cuota, si no. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Bueno, el riesgo 1, que no ceda la inflación y que las cuotas se sigan haciendo cada vez más caras. Una cuota indexada por uvas cuesta hoy 100 pesos, pero el mes que viene 102 pesos si hay una inflación del 2%. El riesgo 2 es la volatilidad del dólar. Alguien que saca un crédito en pesos indexados, pero que después tiene que encontrarse con los dólares para comprar una propiedad, puede en el medio ver fluctuar el dólar y ver truncos sus deseos de acceder a la primera vivienda. La verdad que es una política audaz, tardía. Muchos economistas creían que esta política de endeudar al soberano iba a llegar antes para que sus frutos rindieran en pleno antes de las elecciones, pero el gobierno está lanzado a todo o nada a esta estrategia, la estrategia de lo perdido por ingresos, compensarlo con préstamos, y en este caso además agarrarse de una asignatura pendiente indiscutible que tuvo el último gobierno, que era el acceso a la vivienda, el acceso al crédito para poder pagar una vivienda en cuotas. Tema político, también tenemos aquí en Minuto 1. Tema político, en este caso en parte vinculado a la campaña electoral, pero en parte también a los tribunales. Habló hoy el juez Carlos Bonadío respecto de la detención del contador de la familia Kirchner. Lo escuchamos. Estaban organizando, estructurando distintas maniobras por las cuales, para llamarlas más claro, digamos, algunos bypass, por las cuales se trataba de eludir el embargo de fondos. Si se comprobara que la que obstruye, la decisión de obstruir a la justicia, de armar este bypass, es de la propia expresidenta, ¿qué pasaría? Si se acredita esa hipótesis, se tomarán las decisiones procesales que correspondan. La prisión preventiva generalmente tiene 2 elementos para sostenerse: el peligro de fuga o el entorpecimiento de la causa, ¿verdad? Sí, sí. En pleno proceso electoral, si usted encontrara razones suficientes para detener a Cristina Fernández de Kirchner por obstrucción a la justicia en la causa Los Sauces, ¿usted, en plena campaña electoral, la tomaría? Dejé de mirar otras agendas que no sean las propias agendas que van estructurando el desarrollo de las causas. Si yo mirara el calendario electoral, posiblemente tendría muy pocos días por año para trabajar. Causa penal es como una avalancha. Primero rueda una piedrita, después ruedan 5, después ruedan miles y después se desplazan muchas toneladas de piedra. Y esto es imparable. Hablábamos de La Matanza, hablábamos del acto que protagonizó el presidente Mauricio Macri inaugurando obras en ese distrito, un bastión opositor, bastión del peronismo. Pero a partir de ese cruce, a partir de ese acto que compartieron el presidente con la intendenta Verónica Magario, a su vez candidata por el kirchnerismo a concejal testimonial allí en su distrito, se sucedió una disputa entre los pesos pesados. Habló el exministro Esteban Bullrich, actual candidato a senador, número 1 de la lista de Cambiemos. Decía lo siguiente. Muy fuerte de Verónica Magario, de la intendenta de La Matanza, ¿no? Sobre retención de fondos, de que no llegan los fondos porque es un municipio de la oposición. No, pero Gustavo, es el municipio que más fondos ha recibido. Bueno, ni hablar que la más visible es la del Metrobús, pero en términos de cloacas, yo, sabés que obviamente el ministro de Educación Nacional tiene a su cargo las universidades y hemos trabajado con la Universidad de La Matanza porque el trabajo está haciendo el rector Daniel Martínez allí
es realmente muy importante. Así que la verdad es que estamos invirtiendo en La Matanza como corresponde, porque no importan las camisetas. Acá no se trata de colores políticos, Gustavo. Yo quiero focalizarme en que estamos resolviendo problemas, porque esto lo decía la intendente Magario, pero lo decía inaugurando una obra importantísima. Y la intendente de La Matanza le contestó a Esteban Bullrich, que decía esto respecto de las obras y la disponibilidad de fondos para el distrito. El presupuesto de La Matanza es un presupuesto que, si uno lo compara con la ciudad de Buenos Aires o con algún distrito del norte, nosotros recibimos muchísimo menos. Pero no hablábamos de fondos de coparticipación, ni siquiera eso. Hablo de una deuda en plata, en dinero, que tiene la nación con La Matanza. Y la provincia de Buenos Aires, porque también la provincia, ni la gobernadora ni el presidente quieren invertir. Y la verdad es que estamos cansados de las mentiras. Bullrich miente, porque esa sede de la universidad que construimos con plata y fondos de La Matanza, del pueblo de La Matanza, lo único que necesitaba Bullrich para ponerla en funcionamiento era pagar los docentes. No fue capaz. Hablé más de 15 veces con él y no fue capaz de darle el presupuesto a la universidad para abrir esa nueva sede. Y Brasil acaba de aprobar una reforma laboral que nos retrotrae, diría yo, a mediados del siglo XIX. Una reforma laboral que elimina los topes a la jornada laboral extendida, que elimina los descansos para mujeres antes de iniciar periodo de horas extra, que elimina los pedidos de discusión con sindicatos o los plazos de conciliación con sindicatos a la hora de establecer un despido masivo, que permite las vacaciones fragmentadas sin consenso del trabajador. Sí, escuchó bien, fragmentadas, o sea, 3 días hoy, 3 días dentro de 2 meses. Es un mínimo de 5, Ale. Bueno. Es un mínimo de 5 y un máximo de 14. Pero sí, pueden fragmentarla en 3 veces. Una divinura. Sí, sí, es hermoso. También, ¿sabes lo que hacen? Las embarazadas o madres en periodo lactante pueden asumir trabajos de riesgo. Hay millones de cosas. Se anula el fondo de garantía del trabajador, es decir, eso que ellos aportaban para después recibir la indemnización en caso de ser despedidos, tampoco se elimina también para que los empleadores no lo paguen. Se anula el periodo de 120 días para una embarazada postparto. Es como decir, siglo XIX, ni siquiera siglo XX. De eso, lo más preocupante, además, es que se permite la tercerización de la actividad principal dentro de las empresas. O sea que ya prácticamente no habrá garantías para los trabajadores en relación de dependencia. Eso hizo Brasil. Inmediatamente se disparó la discusión acá. ¿Vamos hacia lo mismo? ¿Vamos a lo mismo empujados también por esa situación para ser competitivos en términos de costo laboral frente a Brasil? Bueno, del debate participaron sindicalistas, legisladores, empresarios, todos dijeron lo suyo. Hoy dijo lo suyo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. ¿Parece un tipo de reforma deseable lo que se aprobó en Brasil para la Argentina? Va a depender de lo que los actores sociales acá también estén dispuestos a trabajar. Claro. Tanto el sector empresario como el sector de representación sindical tienen que analizar esos procesos de producción con la madurez que requiere este análisis, ¿no? O sea, hay otros temas también que la Argentina tenemos que mejorar, como pueden ser los temas de ausentismo, ¿no? Y tenemos que trabajar también sobre eso y sobre la cobertura del trabajador en relación a los accidentes de riesgo de trabajo. Hay varias provincias que están tramitando la adhesión a la ley y que eso va a darles más oportunidades de acceder a una compensación a los trabajadores que sufran un accidente, pero también avanzar en todos los procesos de prevención de accidentes, ¿no? O sea, hay mucha tarea por hacer y mucha tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, también con las tecnificaciones y avances tecnológicos que sin duda generan oportunidades de desarrollo, pero también generan en algunos sectores donde van a tener que cambiar sus procesos de producción. Nosotros lo que alentamos es que haya una discusión sobre los procesos productivos y que mejoren cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los problemas que tienen esos procesos productivos. Lo que queremos es que haya mesas donde esto pueda resolverse y que se haga de una forma consensuada.
Claro, en una forma consensuada se ha avanzado ya en flexibilizar algunos convenios colectivos de trabajo, por ejemplo el de los petroleros. Eso, dice Triaca, es la estrategia del gobierno para bajar el costo laboral. ¿Podrá? Bueno, es lo que está en debate, lo que en definitiva va a terminar de decidirse en función del conflicto social. La que sí se manifestó a favor de reducir el costo laboral, o por lo menos discutirlo, es otra candidata, la diputada Elisa Carrió. Acá el gobierno nacional ha bajado impuestos, pero no han bajado las provincias ni los municipios. La carga impositiva para las clases medias, para la pyme, para el comerciante, esos son insostenibles. Tenemos que discutir el costo laboral, porque es tan grande que en realidad un empleado te cuesta 2 empleados. Si te cuesta 2 empleados, falta el empleo para uno. Notable punto de vista. Hoy, desde otro punto de vista, no desde el punto de vista del empresario, que te cuestan tanto los empleados o no te cuestan, se manifestaron los empleados que perdieron sus trabajos justamente en la multinacional PepsiCo. Ahí tienen las imágenes de la multitudinaria marcha que tuvo lugar en el Obelisco hoy y que generó, por supuesto, una gran alteración del tránsito en la ciudad a la hora del regreso. Allí estaban los sindicatos, allí estaba el gremio y los partidos de izquierda apoyándolos y lo que terminó ocurriendo es esto, una movilización en repudio a la represión del jueves pasado y en reclamo de que los puestos laborales se mantengan. Y ahora sí, con ese breve repaso ya nos metemos en el debate de la actualidad, aquí en Minuto 1, con toda la información y los protagonistas. Lo que tenemos todas las noches. Un paisano de cada pueblo, como le gusta decir a Silvestre. Hoy nos acompañan Matías Tombolini, candidato por el Frente Renovador en la ciudad de Buenos Aires, a diputado nacional. La también ex legisladora Gabriela Cerruti, actualmente candidata a diputada nacional por el Frente, por el Unidad Ciudadana. Por Unidad Ciudadana. Y nos acompaña también el diputado Álvaro González, referente de la bancada del PRO en la Cámara Baja. Nos acompaña, además de ellos, que están, por supuesto, en campaña y en plan candidatos, Guillermo Ruz, que fue el presidente de ARSAT, vicepresidente de ARSAT en la gestión anterior y a quien vamos a empezar a consultar sobre la revelación de Darío Gaño el domingo aquí en Economía Política. ¿Es lo que marca esta carta de intención con la empresa Hughes una privatización o un inicio de privatización del sistema satelital argentino? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo que sin duda. A ver, por ahí no es una privatización en el sentido de el capital accionario de la empresa, ponerlo, licitarlo y que un capital privado se quede con parte de las acciones de ARSAT, pero al crearse una nueva compañía donde invierte tanto Hughes como ARSAT, donde se queda cada una, bueno, 51% Hughes, 49% ARSAT, si miramos después la global de los 3 satélites que tiene la empresa, hay un componente importante que es privado y que es norteamericano. Me parece un artilugio medio elemental decir, no, ARSAT sigue siendo pública teniendo una empresa dependiente de ARSAT cuya mitad es privada y otra mitad pública. Hoy dijo Macri, quédense tranquilos los muchachos del INVAP, la empresa estatal que construye los satélites, porque se va a seguir construyendo aquí y esto no cambia nada. ¿Es así? La gente de INVAP tiene que estar tranquila, no por lo que dice Macri, sino porque hay una ley. La ley que envió al Congreso en diciembre de 2015. Toda ley puede dejar de serlo en cualquier momento, ¿no? Ya lo hemos vivido esto en la Argentina. Bueno, pero no deberíamos estar seguros por lo que dice más allá de las leyes, digamos, ¿no? Es una situación un poco inestable que sea así. Nosotros tenemos una ley, la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, que fue sancionada en noviembre de 2015, que establece un plan para ARSAT a 20 años, que tenía como objetivo principal justamente darle continuidad a las capacidades que se habían desarrollado a partir de
el diseño y fabricación y puesta en órbita exitosa de ARSAT 1 y ARSAT 2, que contemplaba ampliar la flota de ARSAT de 2 satélites a 6, que implicaba buscar la cooperación en la región para tratar de exportar tecnología, que buscaba con el Ministerio de Ciencia una mejora de la plataforma, hacerla más eficiente. Esa es la ley que garantiza, que tiene que garantizar, por más allá de lo que digan, la continuidad en el desarrollo. Está bien, pero esta carta de intención con Hughes, ¿viola esa ley? Por supuesto. La viola en 2 elementos, en dos partes principales. Primero, ARSAT 3 es el primer punto de esa ley. Hacerlo fuera de ese plan, en otro contexto, está fuera de esa ley. Entonces, ¿por qué nos tenemos que quedar tranquilos? Porque hay una ley que ya no se está cumpliendo. Nos tenemos que poner nerviosos en todo caso. Bueno, porque tenemos que tener los instrumentos para corregir eso. ¿Se viola esa ley, Álvaro González? Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que uno tiene que aclarar es que no es un todólogo. Yo lo que he visto hoy es la firma de una carta de intención entre el gobierno y una empresa. No soy un especialista en satélites. Me parece que lo que está haciendo el gobierno es a esa ley, que seguramente está llena de buenas intenciones, después tener que ponerle la plata atrás. Y no está el financiamiento. Lo que está encontrando es un socio estratégico para poner en órbita otro satélite, hasta donde sé, no sé cómo es el tema espacial, pero hasta donde sé, la órbita pertenece a la República Argentina, los trabajadores van a ser argentinos, la mayor cantidad de insumos con los que se va a trabajar van a ser argentinos. Y bueno, hay una empresa que va a firmar ha firmado una carta de intención con el gobierno, y en función de eso después se desarrollará. No hay que tenerle miedo al capital privado. Porque, ¿es miedo lo que expresan los científicos? La verdad que no lo sé, porque vos preguntaste, ¿es una privatización? Empezó diciendo que no es una privatización. Entonces, no es una privatización, pero después... Entonces, la pregunta es, ¿existe la capacidad financiera hoy en el país para desarrollar esa industria totalmente argentina? Pareciera que no. Sí, es una privatización. Claramente. Dijiste que no. Es una privatización. Empezaste diciendo que no, salvo que querrás ver el tape. Dijiste no es una privatización. No es una privatización de la empresa ARSAT. Si contamos todo junto, el proyecto... Si no es de la empresa, ¿de qué es la privatización? Al crear una nueva empresa, si miramos el todo... No se crea una nueva empresa, sí, se firma un convenio. Se firma un convenio. Primero están firmando una carta de intención. Esa carta de intención se va a debatir. Y si hay alguna cuestión normativa, una ley solamente puede ser modificada por otra ley, con lo cual se va a tratar en el Parlamento. Mira, hay un punto importante que lo que vos estás diciendo me parece que no fue tenido en cuenta, que es justamente en ese acuerdo que se publicó además a partir de una investigación periodística. Eso no está claro, en ningún momento estaba claro que se estaba avanzando en este año y medio de gestión en el marco del Ministerio de Aguad, de Comunicaciones, que se estaba buscando esa alternativa. En esa carta de intención figura que Hughes le tiene que pedir permiso al gobierno norteamericano para poder concretar ese acuerdo. En ninguna parte de esa carta de intención figura el marco normativo de la ley 27.208 de la industria satelital. Ahora cuando salta el informe dice, no, sí, si la ley lo dice, se va a pasar por el Congreso. No era esa la intención. O no lo diga la carta de intención, las leyes están para ser respetadas, no las podés obviar. Aprovechemos, no sé si me entendés. Aprovechemos que tenemos otro economista en la sala, Tombolini. ¿Hay capacidad financiera en Argentina para llevar adelante esto? ¿O es una tercerización de un negocio que puede autofinanciarse? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ale? Mira, a mí me parece que yo no soy especialista en la materia. Lo que creo es que ARSAT es un orgullo para los argentinos. Es una empresa vista por el mundo. Me encantaría que el gobierno traiga cartas de intención para producir leche, que traiga inversiones para otro tipo, justamente, de emprendimientos en la Argentina. Si buscamos promover la llegada de capital internacional, con todas las visitas que ha hecho el presidente, que trajo una colección enorme de selfies para su Instagram a lo largo y a lo ancho del mundo, sería bueno que eso se refleje en la llegada de capital privado, que es muy importante para la Argentina, pero que tenga, en ese sentido, la ventaja de ser funcional a los intereses de los argentinos, que justo empiecen por uno de nuestros emblemas. Bueno, a mí me parece que es como empezar ofreciendo que se asocien con aquello que mejor va. Creo, en ese sentido... Es que eso es lo curioso, Tombolín. Lo curioso es que
un negocio que era sustentable o que era por lo menos que en 4, 5, 6, 7 años se iba a autofinanciar la creación del nuevo satélite. Entonces es como dar la parte del león y eso. Yo leí una parte, no sé qué es de ahí de cierto, pero el satélite estaba vacío cuando lo largaron. Tenés que comercializarlo, no sé, por eso vuelvo a repetir. Para vos era una heladera, era una heladera, como decía la nata. Bueno, por eso digo, también escuchar, estamos en campaña y está bueno, y venimos a la televisión a discutir esto. Decirle que Tombolini diga que los argentinos necesitamos inversiones para la leche. Lo único que nos faltaba es que tengan que venir los extranjeros también a decirnos cómo tenemos que hacer para hacer leche. Pero es lo que están buscando ustedes en Sancor. Pero Sancor es otra cosa. Sí, ¿cómo? ¿Le están por vender a Fonterra? No, Sancor es otra cosa. Sancor es una empresa productora que producto de las políticas aplicadas por el gobierno anterior, Venezuela, no sé si le suena, exportaciones a Venezuela, que no sé si le suena, financiamiento a Venezuela, que no sé si le suena, mirá cómo está Venezuela. Entonces, la verdad es que lo que está en venta es Sancor, producto de una mala política durante 12 años. De eso estamos hablando. Ahora, Álvaro, la dama no habla todavía. Sí, Gabriel. No, digo, no entiendo del planteo de Álvaro, no entiendo una parte. ¿Por qué una empresa norteamericana se asociaría solamente para, que es una donación, es una empresa de beneficencia, que se está asociando con él? Obviamente que hay un negocio, entonces no es que el satélite va a ser argentino, los trabajadores van a ser argentinos, lo que sea, pero los satélites vos los ponés en el aire para vender el servicio. Déjame terminar de hablar, Álvaro. Digo, si se está asociando y si la empresa norteamericana se quiere quedar con el 51%, es porque se queda con el negocio, o porque se queda con el control, o porque se queda con aquello que va a dar algún tipo de beneficio de parte del ARSAT 3. A mí me parecen varias cosas. Primero, la manera en la que se le escucha hablar al presidente del tema de nuestra soberanía satelital y de nuestra soberanía en comunicación, como si fuera un negocio más por el cual se pueden buscar socios y se puede hacer negocios, y sin tener en cuenta de lo que estamos hablando es una cuestión de soberanía, y que la comunicación en este momento es central para la soberanía. Que esto se conozca después de que se cerró, se clausuró, se disolvió, ¿no?, el Ministerio de Comunicación, después de haber entregado todos los temas más importantes en comunicaciones al Grupo Clarín y a 2 o 3 de sus grupos asociados. Que todo esto se haya hecho sin cumplir con la ley y después de haber disuelto por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, me parece que habla claramente de una política llevada adelante por este gobierno que tiene que ver con pensar en el dinero por encima de cualquier otra cosa. Y en el dinero de las empresas que les van a dejar algún tipo de beneficios, porque alguien investigó o sabe qué es Hughes y por qué Hughes viene a asociarse con este gobierno. ¿Por qué de repente aparece este socio benefactor en los Estados Unidos y decide asociarse con este gobierno para hacer este tipo de negocios? Seguramente por algo que todavía no estamos viendo y que tiene que ver con la Ley de Convergencia de las Comunicaciones, con la Ley de Telecomunicaciones que están tratando de llevar a discutir en el Congreso y que todavía nadie de los que están en el Congreso sabía. Ahí, Gabriela, permítame agregar una cosa. ¿Por qué decimos...? Volvemos a la campaña. O sea, a mí me parece que está bien y las opiniones son válidas y cada uno puede tener una mirada. Ahora, en cualquier lugar del mundo, el 51% el 51% y el 49% el 49%. Y 51 es mayoría y 49 es minoría en cualquier lugar del mundo, ¿o no? Y en un satélite que es propio, en una órbita que es propia. Un satélite que es propio, que el 51% pertenece a una empresa extranjera. Me siento mal discutiendo de algo que no conozco. Lo que sí me parece de sentido común, sí, lo que me parece de sentido común, que negarte a la participación de lo público con lo privado por el solo hecho de una cuestión ideológica, así no fue. Porque ustedes, que lo miraban todo con la visión del Estado, lo fundieron al Estado, Gaby. Sí, lo fundieron. No tenían, o sea, gastaban más de lo que ganaban. Entonces, eso hay que hacerse cargo. Los satélites fueron lanzados durante bienvenida a la discusión, bienvenida a la discusión. Hay visiones distintas sobre el mismo problema, cada uno defiende la suya y después la gente elige. Por supuesto. Ahora, yo no sé por qué volvés todo el tiempo a la cuestión, al orden de la campaña, porque si la campaña permite que discutamos estos temas que son importantes para los argentinos, me parece que está bien. Digo, porque acá creo que todo el mundo está diciendo lo que piensa. Respecto de la participación del capital privado en el desarrollo de la Argentina, bueno, yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que el capital participando en el desarrollo del país no da lo mismo en cualquier lugar. Hay aspectos estratégicos del desarrollo de las naciones que las naciones no entregan libremente. Las naciones no comparten libremente la generación de energía, no comparten libremente cómo se vuelan sus cielos, no comparten libremente el manejo de sus comunicaciones. Hay un conjunto de factores que las naciones, acá y en cualquier parte del mundo, los países más desarrollados del mundo también, no son compartidos de una manera
libre y como si fuera que están compitiendo entre dos maxi kioscos a ver cuál es más eficiente. Por eso creo que en el sentido de lo que tiene que ver con ARSAT, yo creo que lo que indica es una prioridad que tiene que ver con que lleguen las inversiones allí a donde pueden llegar. Y respecto justamente de la leche, no estaría nada mal que aprendamos de otros países que han sido más eficientes que nosotros en términos de la producción de leche. Eso no tiene nada de malo. Guillermo, ¿se fundió el Estado por poner 2 satélites en el espacio? No, al contrario, el Estado tuvo que intervenir porque un privado se había fundido, no había gestionado bien la empresa y estaba a punto de perder las 2 posiciones orbitales asignadas a nuestro país. Nahuelsat, que operó a mitad de los 90 hasta el año 2005, no estaba invirtiendo en poner el segundo satélite en la posición de 81 grados, tampoco estaba reemplazando el que tenía en la posición de 72, se estaban por perder esas 2 posiciones orbitales, ahí se tuvo que crear ARSAT, que se crea por ley, y arranca todo el desarrollo tecnológico de ARSAT 1 y de ARSAT 2, que termina exitosamente. Entonces, pero la inversión en términos netos resultó gananciosa, perdidosa, se vendieron servicios. Por supuesto, a ver, pudimos proteger la soberanía satelital. Esas 2 posiciones no se perdieron. ARSAT es una empresa que siempre tuvo superávit operativo, no era una empresa que perdiera dinero. Y se invirtió mucho, sí, en infraestructura. Y acá cuando decimos que no había financiamiento para los satélites, esa afirmación vacía, digamos, porque no tiene sustento, cuando se elabora la ley 27.208 y aprueba el plan, estaban 2 fondos para hacer con los ingresos de ARSAT 1 y de ARSAT 2 los satélites ARSAT 3 y así continuar ampliando la flota. Entonces, no es verdad, eso ARSAT 2 estaba... los fondos. No sé. Sí, ¿sabes cómo desaparecieron? ARSAT tenía para 2016 asignado por presupuesto del Congreso de la Nación 4.000 millones para terminar la red de fibra óptica. Estado, no son los fondos que está generando ARSAT. Son los fondos de vos inversión. estás diciendo que ARSAT iba a producir lo suficiente como para poner en marcha 3, 4 y 5. Bueno, se ve que no están los fondos suficientes para el 3, 4 y 5. Pero porque no se los quiere dar este gobierno. No, pero vuelvo entonces. Si se los tiene que dar el gobierno, los tiene que poner el gobierno. No es de la venta de la empresa. Entran por una ventanilla y salen por otra. Son decisiones estratégicas, Álvaro. Está bien. Vos decidís bajar las retenciones a la minería y entonces ponerle un socio privado al ARSAT. Son decisiones estratégicas sobre cuáles son los temas estratégicos de un país. Son posiciones políticas. Ustedes tienen la suya, nosotros tenemos la nuestra. Al final de la carrera, vamos a ver quién es el que tenía razón. No es tan grave, no sé si me entendés. ¿Qué es lo que dice quién tiene razón? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice quién tiene razón en un proyecto de país? Y ustedes parecen tener razón en todo, y todo lo tenían que hacer a través del Estado, y el Estado no es lo suficientemente eficiente como han dicho ustedes que era, porque si no nos hubiéramos encontrado con lo que nos encontramos, Gaby. Ahí, Álvaro, o sea, reconozcan algo, háganse cargo de algo. Bueno, está bien, yo participo, yo no tengo en ese sentido mucho para opinar respecto del pasado. Lo que te puedo decir es que vos planteaste una cosa que es muy importante, que es el tema de la eficiencia. En general en los estados hay una tensión que es inherente a la gestión pública, que es entre la eficiencia y la equidad. El Estado no siempre tiene que resolver desde la eficiencia, porque viene a cubrir muchos baches que tienen que ver con la equidad. Sí, te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, que es bien de la facultad. Cuando vos vas a un shopping, vas al shopping, ¿viste que en el shopping, en el estacionamiento donde guardás el auto, hay espacio para las personas con necesidades especiales y para las embarazadas? Sí. Bueno, claramente el mercado lo resolvería distinto y dejaría que el que llega primero ponga el auto ahí. Eso es lo eficiente, pero no es lo justo, no es lo más equitativo. Acá pasa exactamente lo mismo. El Estado defiende intereses que no siempre tienen que ir respecto de cómo cierra la planilla de Excel. Por eso también hicieron mal el ajuste de tarifas, que podrían haberlo hecho como había que hacerlo, porque vivimos 10 años en una ficción energética en la Argentina, pero si en vez de hacerlo pensando en cómo le cerraba el número a la empresa, lo hubieran hecho pensando en cómo le cerraba el número a la gente, la caída que vimos respecto del poder de compra de jubilados y en asignación universal no muestra algo peor todavía, que es, además de la caída del poder de compra de los salarios, hay un efecto que se llama el efecto sustitución, que es, tenés salarios que te alcanzan para comprar menos, pero que los repartís distintos, porque la parte de tu salario para pagar los servicios hoy es mucho más alta que hace exactamente 18 meses. Por eso mismo, Matías, si hubiéramos vos sabés mucho mejor que yo, porque tu profesión es ser economista. Sí. Vos sabés muy bien que no hay forma de actualizar la tarifa en función del bolsillo de la gente, porque lo que se pagaba de la tarifa era una
ínfima parte de lo que costaba el servicio. Entonces, no hay forma de esto que vos me decís. En un shopping, está bien, hay 3 cocheras para las embarazadas, 5 cocheras, hay 2.000 cocheras. Sí. Entonces, es muy... el ejemplo del shopping me parece que no tiene nada que ver con el Estado. El Estado tiene que ver con la discusión entre eficiencia y equidad. La eficiencia creo que siempre, y no debiera ser algo que nos movilice a todos. O sea, por supuesto no hay que mirar la eficiencia como una cosa absolutamente economicista. Podés ser eficiente gastando bien. Pero el Estado puede serlo, entonces, Álvaro, ¿puede serlo el Estado? ¿Puede ser? Bueno, yo no creo que no pueda hacerlo. El tema es como todo. Y yo tiendo a simplificar porque la gente que nos mira del otro lado tiene que entender de lo que hablamos. O sea, cuando vos en tu casa gastás más de lo que ganás, de algún lado te financiás. Entonces, pero no es lo mismo la Estado, decisión, pero no es lo mismo un Estado, que una persona. El Estado no es lo mismo. No es lo mismo. Pero cuando un Estado gasta más que lo que de lo que recauda durante muchos años, ¿qué es lo que ocurre con el Estado? En principio trata de no gastar más que lo que está pasando ahora. Y si no trata de recaudar más de los lugares que puede recaudar. Bien. A ver, Álvaro, el Estado toma decisiones sobre la recaudación y toma decisiones sobre el gasto. Este Estado en particular tomó decisiones sobre la recaudación. Decidió no recaudar de parte de las retenciones a las mineras, decidió no recaudar de parte de otra cantidad de retenciones, y eso es lo que hizo que el Estado tuviera una cantidad menos de ingresos. Y por lo tanto, tiene que buscar sus ingresos en otros lados, como por ejemplo, ajustándole la vida y la vida cotidiana a la gente. Y la verdad es que cuando vos hablas de eficiencia, sería buenísimo que caminen un poco más la calle y que vean de ser un poco más eficiente en resolver la vida de la gente. Porque la vida de la gente en el último año y medio, la vida de la gente en el último año y medio, resolver los problemas la que no puede ser eficiente es la gente, porque no puede resolver su vida cotidiana, no puede pagar las tarifas a fin de mes, no puede trabajar, no puede organizar su vida para llegar a fin de año. Permiso, eso nos lleva al otro eje que teníamos para el debate, que es el que planteó hoy la movilización de los despedidos de PepsiCo. Despedidos de PepsiCo que la semana pasada fueron reprimidos duramente por la policía bonaerense. El argumento oficial fue: es una ocupación ilegal. Notable, curioso, porque no hubo un solo detenido ni procesado por esa ocupación, y al cabo de la represión se sucedieron argumentos cruzados. Uno de los cuales que esgrimió el gobierno fue: si no dejamos que las empresas echen, no va a haber ninguna empresa que contrate. Si no dejamos que las empresas se vayan, dijo textualmente el presidente, no va a haber ninguna empresa que venga. ¿Se viene la reforma laboral, Álvaro González? Mira, yo creo que el problema del trabajo en el mundo entero es un tema hoy. Lo que nos está pasando es que estamos viendo, es lo que ha ocurrido en Brasil, el Brasil del PT. Entonces, digamos... No, lo que ha ocurrido la semana pasada en Brasil, lo que ha ocurrido la semana pasada en Brasil ya no es más el Brasil del PT. Bueno, del socio del PT. Bueno, del socio del PT. Fue la que derrocaron al PT del vicepresidente de Álvaro. Pero está bien, no, hablemos seriamente. Pregunto. Fue la que derrocó a Dilma. Es un poco más complejo. Es un poco más complejo. Pero bueno, en definitiva, lo que nosotros tenemos que tener presente... Lo que tenemos que tener presente nosotros es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un vecino que va a hacer una reforma laboral que va a costar 25% menos el costo laboral que nuestro país. Eso, nos guste o no nos guste, a nosotros va a ocurrir. A partir de que es una realidad, lo que a mí me parece es que a las realidades podés esconderlas bajo la mesa o ponerlas arriba de la mesa. Okay. En ese poner la realidad arriba de la mesa, los derechos de los trabajadores hoy están todos garantizados por ley. Y si hay alguna reforma, cuando hablamos de reforma laboral, si miramos para atrás, la ley Mucci o la Banelco, o sea, no va a ser una reforma que vos puedas hacer entre gallos y medianoche sin una discusión de los actores reales de esta historia. Va a tener que ver con lo que nosotros queremos para nuestro país, para futuro. Álvaro, hablar de reforma laboral no significa precarizar el trabajo, son dos cosas distintas. Álvaro, esto es cierto lo que decís, tiene que ser una discusión de una ley. Ahora, salvo que se ataquen individualmente los convenios colectivos de trabajo, salvo que se vaya trabajando desde ese lugar y entonces a partir de ahí... Vos creés, por ejemplo, lo que se avanzó con el gremio de petroleros. ¿Vos creés yo te diría lo que se retrocedió con el gremio petrolero. No, lo que se avanzó... Yo te diría lo que se retrocedió. Porque vos tenés todo un sector de la República Argentina que es vaca muerta, donde vas a recibir
miles de millones de pesos de inversión. Pero los trabajadores la ven pasar. ¿Sabe cuánto costaba la exploración de un pozo en la República Argentina contra la exploración de cualquier pozo en otro el resto del mundo? Costaba el 60% más. Y se tocaron cosas que no le modificaron la columna vertebral al sindicato de petroleros. Y sin embargo, hoy, de los 16 o 15 millones de mangos de dólares que costaba la implementación de la perforación de un pozo, estás en 10. Y lo que tenés es una posibilidad enorme de generar inversión en el país que de otra forma no la vas a tener. Mi opinión, y después dejo que debatan los dos porque no estoy para esto, mi opinión es que esos 10 mil millones menos que se pasan del bolsillo de los trabajadores al bolsillo de la petrolera. Yo no lo avalo. Pero yo no sé si es tan lineal que pase de un lado al otro. Es 2 más 2, 4. Yo lo que digo es que si se diera este debate en el Congreso y usted fuera electo diputado, ¿Tomorismo estaría a favor o en contra? A mí me parece que acá lo que hay que tener en cuenta primero es qué paradigma guía la votación de cada uno de nosotros. Yo no voy a votar jamás, si tengo el honor de ser diputado nacional, nada que vaya en contra del interés de los trabajadores y que si lastima algún interés no lo sobrecompense con una medida justamente que esté en el contexto de algo que permita pensarlo. Yo creo que el problema de PepsiCo tiene un abordaje que debe ser un poco más profundo. Porque la adenda que se hizo respecto del convenio de petroleros privados merece ser analizada, porque me parece que hay que mirarlo en el contexto de la caracterización de la problemática laboral de nuevo tipo, que tiene que ver con que en la Argentina 64% de los trabajos pueden ser automatizados en los próximos 20 años. Entonces, el movimiento obrero tiene que liderar la transformación en lugar de quedarse tirando piedras desde afuera, y esto significa no asustarse porque Brasil es 25% más barato, sino ver cómo se convive con el capital para que la productividad venga de la mano de las inversiones, que es lo que no consiguió la Argentina hasta ahora. Déjame cerrar el concepto. Sí. Por eso PepsiCo es un problema, porque PepsiCo no se va porque quebró. PepsiCo no es cresta roja. PepsiCo se va justamente porque hay un problema en la competitividad que evidentemente no está garantizando el gobierno que vino con el modelo de decir vamos a empujar las inversiones. Sobre 455 proyectos de inversión anunciados desde el 11 de diciembre de 2015 hasta finales de junio, solo lograron 35. Entonces, lo que digo es, para que la Argentina sea más productiva y tengamos un aumento en la productividad de los factores, lo que hace falta es que el presidente, cuando sale de viaje, en vez de pasar la gorra, traiga socios comerciales. Y eso es lo que sigue faltando en Argentina, Álvaro. Discúlpame, Matías. ¿Puedo yo, Álvaro? Sí, un solo... Dale. PepsiCo no cerró, se trasladó. PepsiCo cerró una planta y despidió a todos los trabajadores de esa planta. No, pará. Les ofreció un arreglo, a los que no aceptaron el arreglo los indemnizó y solo quedaron 10. PepsiCo se va a Mar del Plata. ¿Te parece que de Vicente López a Mar del Plata es una propuesta Gaby, para un trabajador? No podía seguir creciendo ahí, no tenía más espacio físico ahí, por eso decidieron irse a Mar del Plata. ¿Por qué defienden lo indefendible? ¿Por qué yo no defiendo lo indefendible. El abogado de una empresa que cierra una planta y echa a los trabajadores. Perdón, lo que tampoco te voy a aceptar, no me pongo en abogado de la empresa. Lo que digo, tampoco vamos a dejar que por no decir la verdad, digamos cualquier cosa. A ver, bueno, hay un dato que es concreto. En los primeros 4 meses de este año, las importaciones de papas fritas, snacks, según nomenclador, aumentaron 279%. Buena parte de ellas... se va a agrandar. No. Buena parte de ellas... Plata se va a agrandar. No se va a agrandar. En términos netos, no. La importación, entre otros orígenes, tiene como origen Chile, que es el lugar... ¿No está más cerca de la papa? Que se hace embalcarse. Claro, pero al no parecer a PepsiCo le resulta más conveniente Chile. Les resulta más eficiente Chile. Entonces están importando de Chile y por eso cierra la planta y por eso echa a los trabajadores. Y eso, ahí el gobierno tendría una herramienta de negociación, decirle, si usted contrata más gente, le permite importar, si no, los trabajadores son 5. Bueno, igual la cuestión pasa por la lógica. La pregunta es, yo no creo que haya que hacer que las empresas inviertan con la pistola arriba de la mesa. De verdad que no lo creo. La pregunta es, no me des la bienvenida a un lugar que me parece que es el del sentido común. El tema es cuáles son los incentivos que genera el gobierno en el marco de la propuesta que ustedes hicieron para que crezca la inversión en la Argentina. Cuando vos ves que se destruyen 55.000 puestos de trabajo contra 135.000 que se crearon en el sector público, y en el sector privado hay serias dificultades en la generación de empleo, y ves que la inversión sigue sin despegar con el vigor que la Argentina necesita. La pregunta tendría que ser, ¿por qué no están avanzando en la dirección que ustedes le propusieron a los argentinos? No aumenta la inversión, no cae la pobreza, no aumenta el consumo. Te voy a contar, Matías.
porque vos vas a participar de un congreso en el que el oficialismo, bueno, todavía no con suerte, llega al tercio. Si querés votarme, es bienvenido para que pueda. A mí me encantaría que estuviera. Gracias. Como me encantaría que esté Gaby. Yo compartí con Gaby 8 años en la legislatura y la verdad hemos tenido enormes discusiones, pero en ese sentido tengo que reconocer que más allá de tener posiciones distintas... Tiene una candidata fuerte igual, Álvaro, en la ciudad. Y es difícil discutir en términos parlamentarios con Gaby porque tiene convicciones fuertes también. Lo que no significa que yo no pueda hablar con ella, por más vehemente que sea nuestra discusión. Como creo que Tombo tiene... Igual, de todas maneras, convengamos que los espacios políticos de ustedes dos han tenido una cantidad de acuerdos. Una posibilidad de ser absolutamente más didáctico, a lo mejor, producto de su experiencia, de su recorrido universitario, de su desempeño frente a las cámaras, de lo que podemos tener los políticos. Entonces, me parece que bienvenido, por eso dije bienvenido al club, no porque vos participaras de lo que tiene una pistola arriba de la mesa, pero Gaby tenía algunos amigos que tenían la pistola arriba de la mesa. Que no sé, son no importa, formas. Pero... A ver, yo no hace 30 y pico de años que estoy en política y si hay una cosa de la que aprendí en los organismos parlamentarios es a escuchar. Y no te alcanza con tu verdad. Bueno, pero si dejás hablar un poco del resto, también si no te alcanza con tu verdad, mucho menos nos va a alcanzar en el Congreso de la Nación, en donde somos un tercio, digamos, para llegar a sesionar, si no tenemos un acuerdo parlamentario con otra fuerza política, no nos sentamos en el recinto. Han tenido durante todos estos 2 años una cantidad de acuerdos parlamentarios, sobre todo con la fuerza política del Caballero y con otras fuerzas políticas en el Congreso, que les han permitido sacar una cantidad de leyes y hacer una cantidad de modificaciones con las cuales estamos absolutamente en contra y por eso aspiramos seriamente a que el próximo Congreso pueda llevar adelante con convicción algunos de estos temas en los cuales estamos. Digamos, yo no puedo olvidarme que en un acuerdo entre las fuerzas políticas que ustedes representan, hoy hacíamos un contador de deuda en nuestro portal, en nuestras voces. ¿Vos sabés que la Argentina se está endeudando a razón de $2.500 por segundo? $2.500 por segundo. Digo, son cifras que ¿Y a cuánto emitía la Argentina son antes? Cifras que en el mundo no tienen parangón. Digo, los 110.000 millones de... por milésima de segundo. $2.500 por segundo. A y lo sube mismo el que ustedes emitían, Gaby. No es cierto, no es cierto, Álvaro. Claro. La verdad ¿De dónde financiaba vos el déficit? Si estamos, ¿De dónde se financiaba si no era con emisión? Y la emisión no era la verdad es que subió muchísimo el déficit con este gobierno. Pero la verdad es que subió muchísimo ustedes creían que la inflación era la solución. Álvaro, es muy difícil si no dejas hablar. Digo, entonces, la verdad. Entonces, la verdad es que si nosotros estamos pensando hoy en un país donde la tasa de desocupación crece a los niveles que crece, donde en la ciudad de Buenos Aires, y no me vengas con discusiones de INDEC y de lo que fuera, porque en la ciudad de Buenos Aires, los índices de la ciudad de Buenos Aires dicen que la desocupación en la ciudad de Buenos Aires está creciendo de una manera increíble de un mes al otro y de un año al otro. Sí, son los números del INDEC de la ciudad de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires, que hoy está en 10 puntos la desocupación, creciendo muchísimo de diciembre pasado, no del 2015, desde diciembre pasado hasta ahora. Entonces, pero con esos índices de desocupación, que un Estado se ponga de abogado de las patronales y de abogado de las empresas, en lugar de ponerse del lado de los trabajadores que se están quedando sin trabajo y que no saben cómo van a llegar a fin de mes o cómo van a organizar su vida, me parece un grado de insensibilidad importantísimo. Es muy lindo el discurso, no resolviste nada. Los tengo que despedir, agradecerles muchísimo su participación en este nuevo debate en Minuto 1, no sin antes comentarles la noticia de último momento. Frente al Congreso, luego de la movilización de los trabajadores de PepsiCo, que al parecer no son 5, o por lo menos están... No, pero esos son dirigentes de izquierda, no son los trabajadores de PepsiCo. Los que estaban hoy en la marcha, dice usted. Pero si trabajadores de PepsiCo había 500, 600, había mucho más. Y los que le tiraron el banco a la policía no creo que eran trabajadores de PepsiCo, esos eran muchachos que estaban en otra cosa. Lo concreto es que los trabajadores de PepsiCo instalaron una carpa frente al Congreso para reclamar por su continuidad laboral. Una nueva carpa frente al Congreso. Vamos a ver, vamos a seguir atentamente su situación porque sabemos lo que ocurrió cuando los maestros instalaron un par de meses atrás una carpa frente al Congreso. Habrá seguramente atención de los medios para que aquello no se repita. Gracias, Tombolini. Gracias por invitarme, Ale. Gracias, Álvaro. Gracias, Guillermo, por venir esta noche. Gracias, Gabriela. Gracias, buenas noches. Ahora cerramos Minuto 1 con Mariano Hamilton aquí en la pantalla de C5N. Quédense con nosotros.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Minuto 1, el programa de Gustavo Silvestre, que mañana va a volver a estar aquí frente a ustedes a las 21 como todos los días, con el debate de la actualidad, el repaso y la realidad. Ahora ya nos metemos en el Destape TV. Roberto Navarro y el equipo que puso esta semana contra las cuerdas al presidente. Bueno, Darío Gaño. Hay que reconocerlo a Darío, que es un joven talento, ya no tan joven, pero sí muy talentoso. La verdad es que tiene una carga, bueno, vos lo has seguido el tema, tiene una carga indudablemente de futuro para Argentina, lo que significa el ARSAT, y también, por qué no decirlo, emocional, simbólica, ¿no? Lo que significa una empresa como el ARSAT. Hoy vamos a seguir, hoy hay más datos, ¿viste cómo es esto? Cuando se destapa la caja de Pandora y empiezan a aparecer cosas, y no es la única privatización que anda dando vuelta. Hay una ambición por privatizar, porque no quede nada en manos del Estado, muy fuerte, que ahora te empiezan a decir, sí, también están trabajando en esto, también están trabajando en el otro. Lo vamos a contar ahora en unos minutos. Y algo que andaba dando vuelta y que hoy podemos confirmar es el cambio en la fórmula jubilatoria para bajar la jubilación en términos reales. Una mague que ya hubo, que se disfrazó que ahora viene, ahora lo vamos a explicar bien para que la gente entienda, pero la verdad es, van a bajar las jubilaciones, uno no lo puede decir de otra manera, ¿no? El timón es todo suyo, señor. El timón es todo suyo. Lo escucharemos, me comento en su telespectador, como dice Víctor Hugo. Muchas gracias. Hasta luego.